El nuevo contrato con la empresa minera Panamá S.A. establece una regalía del 12 al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de $375 millones a Panamá. También contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado. Producto de la consulta pública se incluyó dentro del contrato al distrito de La Pintada como beneficiario del fideicomiso, además de Donoso y Omar Torrijos. El contrato tiene una duración inicial de 20 años contados a partir del 22 de diciembre de 2021. Se establece una nueva fianza de cumplimiento por parte de la concesionaria de $70 millones. Requiere además que la concesionaria mantenga un plan de recuperación ambiental y abandono según el estudio de impacto ambiental aprobado. Establece la obligación de la concesionaria de llevar a cabo una transición a futuro a fuentes de energía más limpias. Establece el pago de un canon de agua por $2 millones anuales, además de la distribución de los fondos por el Estado a través del fideicomiso La Conquista del Atlántico, de la siguiente manera en virtud del esquema fiscal. 50% será transferido al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, 20% será destinado a elevar a 350 balboas mensuales el monto de las pensiones de la Caja de Seguro Social de jubilados y pensionados, 25% será destinado a proyectos de inversión que benefician a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera en la provincia de Colón y áreas colindantes con el área de la concesión, y el 5% se destinará para la construcción, desarrollo y funcionamiento del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas a los mejores niveles de la región. Buenos días, ministro Alfaro. Gracias por estar con nosotros en Rendición de Cuentas. Usted se ha convertido en la estrella de los medios en estos días por lo del contrato minero. Hay mucha expectativa, hay mucho interés en saber cómo se desarrolla todo esto. Yo quisiera comenzar, que usted le explicara aquí a los televidentes, cómo fue que encontráramos, después de 20 años, porque estamos hablando de una actividad que comienza en 1997, cómo se encontraba esa situación, cuál era su realidad jurídica, ¿no? Y cómo se incorporó eso a la negociación. Bueno, gracias Julio por la invitación. Un placer estar aquí en este programa el día de hoy y pues compartir con la teleaudiencia algunos puntos importantes. Yo creo que primero es importante poner en contexto, como tú bien has dicho, de dónde nace esta situación, ¿no? Debemos recordar que esto es una concesión que se otorga mediante un contrato Ley 9 de 1997. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declara mediante un fallo que ese contrato es inconstitucional. Esa decisión de la Corte se da en el 2017, pero se hace efectiva al momento en que se publica en la Gaceta Oficial, que es el 22 de diciembre del 2021. Pero entonces esta actividad estuvo en un limbo jurídico durante 20 años. Eso es lo bueno, que no estuvo en un limbo jurídico porque, como te dije anteriormente, se hace efectivo la decisión de la Corte en diciembre del 2021. Nosotros anticipándonos, el gobierno nacional en ese momento, anticipándose a esta situación, lo que hace es sentar a la empresa en la mesa, en una mesa de negociación que contó con panameños importantes, ministros de Estado, otros destacados panameños que inclusive participaron en la negociación del tratado Torrijos-Carter, que revertió el canal a manos panameñas, y por un periodo de aproximadamente 4 meses llegan a un acuerdo en enero del 2022. La empresa en enero del 2022 acepta los términos y condiciones que salieron de esa mesa de negociación, entre ellos términos y condiciones económicos, fiscales, laborales y ambientales. Incluso eso produjo un pronunciamiento del presidente de la República. Por supuesto, por supuesto. El presidente hace un anuncio una vez eso se da, porque también se hace pública la nota mediante la cual la empresa acepta los términos y condiciones pactadas con el Estado. Pero también es importante recordar que en el gobierno anterior, cuando se da a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno anterior también se encuentra en una situación similar, solamente que lo atacan de una forma distinta. Este gobierno, nosotros lo que hicimos fue sentar a la empresa en la mesa porque nosotros considerábamos que era importante hacer una negociación que fuera distinta, donde el país
consiguiera más por esos recursos naturales de lo que estaba planteado en el contrato del 97, pero sobre todo en base y alineándonos con estándares internacionales. ¿Qué aportaba a la vieja relación basada en el contrato del 97? ¿Qué aportaba a la economía nacional? Bueno, eso es importante que los panameños conozcan y yo te doy un ejemplo. Mira, del 2018 a el 2022, más o menos, porque recordemos que si bien el contrato data de 1997, la empresa no empieza a realizar operaciones sino hasta el 2018. Claro. Del 2018 al 2021, 2022, la empresa estaba pagando aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares al año por la explotación de los recursos minerales. Si comparamos eso con lo que conseguimos nosotros en este gobierno bajo el liderazgo del presidente Cortizo, pasamos de 30 a 40 millones de dólares a 375 millones de dólares o más. Una diferencia es decir, significativa, ¿no? más de casi 10 veces 10 más veces más en materia de pago al Estado por la exploración y explotación de sus recursos minerales. Eso es un avance importante. Significativo. Tú preguntabas sobre el periodo de 10 meses. Bueno, una vez concluido el proceso de negociación en enero del 2022, nosotros entonces nos sentamos junto con la empresa a redactar el contrato. Un contrato técnico, un contrato bastante extenso que cubría o que cubre todas las áreas que te mencioné, que son las áreas fiscales, económicas, laborales, ambientales, entre otras. Y dentro de ese contrato, yo creo que objetivamente nosotros como panameños lo que debemos hacer es poder llegar a la conclusión comparando lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Pero hay un elemento más, ministro. Hay quienes han planteado en las críticas que se hacen no haber negociado, haber cerrado la negociación, inclusive haber cerrado la mina. ¿Qué impacto hubiera tenido eso? Bueno, es que es importante también que la ciudadanía, los televidentes entiendan que en esta situación nosotros teníamos una situación bastante atípica. ¿Y por qué digo atípico? Porque nosotros nos encontrábamos en una mesa de negociación y posteriormente en una mesa de redacción tratando de conseguir los mayores beneficios para el Estado. Ya habían 7.000 trabajadores. En base a un estándar internacional. Nosotros contratamos también abogados y expertos en materia minera, tanto local como extranjeros, pero ya existía una inversión realizada por esa empresa. Probablemente la inversión extranjera más grande en nuestra historia, que rondan aproximadamente 8.000 millones de dólares. Entonces usted ha encabezado una negociación que es la segunda en importancia después del canal. Yo considero que es una de las más importantes en nuestra historia, pero es atípica. ¿Por qué? Porque como te mencioné, ya la empresa había realizado una inversión, ya estaba en funcionamiento y en operación no es que estaban el proyecto. Llegando, ni que íbamos a proyectar, ya existen más de 7.000 trabajadores directos que dependen de esta operación minera, 40.000 trabajos, empleos indirectos que operan de esta operación, más de 300 millones de dólares que le hacen frente a los proveedores locales que proveen a la mina, un impacto en el Producto Interno Bruto de por lo menos 2 o 3%, un impacto importante en el porcentaje de nuestras exportaciones. Podemos decir que el gobierno ha actuado con toda responsabilidad en esto. No solo con toda responsabilidad, sino que yo te puedo garantizar que lo que nosotros hemos conseguido en este contrato es sustancialmente mejor de lo que existía en base al contrato de 1997 y eso es un avance significativo. Pero más allá de eso, también nosotros en este contrato lo que hemos hecho, hemos elevado el estándar de lo que deben ser operaciones y concesiones mineras a futuro. ¿Por qué? Porque este contrato contempla no solo una tabla de regalías que va por encima de lo contemplado en el Código de Recursos Minerales, sino que también contempla una serie de requisitos y obligaciones ambientales, por ejemplo, laborales, que no están contempladas en nuestros códigos y en nuestras normas locales, pero que sí están contempladas en este contrato. Es importante lo de la situación ambiental, ministro. Usted sabe que hay una gran preocupación por la explotación de la mina a cielo abierto, la restauración de esto, cómo va a afectar el resto del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas vienen en este contrato al respecto? Bueno, en términos ambientales nosotros hemos logrado en este contrato establecer una serie de requisitos y obligaciones a la empresa que, como te mencioné, no existía ni en el contrato anterior ni en nuestros códigos administrativos y nuestras leyes locales. El código minero como que se quedó muy atrás. Bueno, es que el código minero data de los años 70.
Obviamente la industria ha cambiado desde entonces, mejores prácticas en materia ambiental han evolucionado y nosotros, por ejemplo, este contrato establece la obligación de un plan de cierre y poscierre de mina. Eso no lo establecía el contrato anterior ni nuestras leyes y nuestra legislación. Establece también la obligación de la empresa de tener un plan agresivo de reforestación. Incluye también una obligación a la empresa del pago anual por el uso de agua. Incluye también para la empresa el requisito de hacer una transición de su planta energética a base de carbón a planta energética y de energía renovable. Entonces, todas estas una serie de cúmulos de requisitos importantes ambientales que llevan a Panamá pues a poder, uno, tener la facultad de monitorear estas obligaciones, pero también es importante que la ciudadanía conozca que nosotros con este contrato, como te mencioné anteriormente, lo que hemos hecho es elevar nuestro estándar en materia minera. Antes de ir allá, supongo que la actividad minera a cielo abierto no es una innovación de Panamá, supongo que hay una experiencia internacional. ¿Cómo ha sido abordado eso? ¿Se tomaron en consideración esas situaciones? ¿Cómo revierte eso al contrato que tenemos? Mira, todos los países ricos en recursos minerales, evidentemente en algún punto de su historia atraviesan por esta discusión. Yo creo que es una discusión sana, es una discusión importante que nosotros debemos tener y que debe ser obviamente consensuada con todos los grupos en nuestro país. En todos los países, los grupos ambientalistas siempre han mostrado una preocupación por la explotación y exploración minera, producto del impacto que pudiesen tener en el medio ambiente. Yo creo que esas son preocupaciones válidas, pero nosotros también debemos de tener en la balanza que nosotros somos un país que estamos buscando superarnos, que estamos buscando atraer mayores y mejores inversiones internacionales, que estamos también tratando de hacer lo posible para sacar mayor provecho de nuestros recursos naturales y nuestros recursos minerales, y yo creo que esa discusión es importante. En este contrato particular, como te mencioné, yo lo diferenciaría del resto de la discusión sobre si Panamá o no debe continuar con su exploración de sus recursos minerales. Claro. Que por cierto, Panamá es un país rico en recursos minerales, claro, pero son dos discusiones separadas. Porque en este caso particular nosotros tenemos que atender la realidad existente. ¿Y cuál era esa realidad existente? Que ya existía una operación que la empresa había invertido en base a un contrato que en su momento era un contrato legal y legítimo. Eso no se podía ignorar, era afectar la realidad jurídica. Era afectar la seguridad jurídica de una empresa, claro, pero más allá de afectar la seguridad jurídica y el impacto que esa afectación pudiese tener, por ejemplo, en un arbitraje internacional en contra de la República de Panamá, que ya de por cierto la empresa había iniciado los pasos para dos arbitrajes internacionales, uno en base al contrato y uno en base al acuerdo de libre comercio entre Panamá y Canadá, porque recordemos que la madre de la empresa panameña, la empresa panameña es una filial de una empresa canadiense. Entonces, pero más allá de eso, de la seguridad jurídica, era importante también poner en la balanza y poder analizar el impacto que iba a tener un posible cierre de operaciones de Minera Panamá a los empleados, por ejemplo. Eso significaría que hubiéramos tenido 7.000 o más empleados que dependen directamente de esta mina sin un sustento. Eso se traduce en generar una falta de sustento económico a más de 40.000 familias que indirectamente dependen de ello. Claro. Un impacto negativo a los cientos de proveedores que generan una economía local, que generan también un auge económico en lugares como Antón, como Penonomé, y también restarle la posibilidad a aquellas comunidades aledañas como el distrito de Omar Torrijos y de Donoso y de La Pintada, entre otros, que se beneficien directamente de lo que el Estado panameño va a recibir y que puedan utilizar esos recursos para invertir en obras de infraestructura, en carreteras, en puentes, en hospitales, en potabilizadoras, entre otras cosas. Bien amigos, estamos conversando con el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boyd, quien ha encabezado esta negociación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. ¿Cuáles son los beneficios que esto aporta, por ejemplo, a los pensionados, a los asegurados? Y cómo se puede enfrentar la crítica que trasciende en el sentido de que estamos hablando de prebendas porque estamos cediendo otras cosas. De eso vamos a hablar con el ministro cuando estemos de regreso. Estamos de vuelta.